El fenómeno del dry texting, cuando los mensajes dicen más de lo que aparentan. En la era de la hiperconectividad, enviar mensajes de texto se ha convertido en la forma más cotidiana y constante de relacionarnos. Desde los buenos días hasta las conversaciones nocturnas interminables, el chat es hoy un reflejo íntimo de nuestras emociones, intenciones y prioridades. Sin embargo, no todas las conversaciones fluyen con naturalidad ni todos los mensajes transmiten interés. Aquí entra en juego un término que en los últimos años ha cobrado relevancia en redes sociales y foros de relaciones: el dry texting. Este concepto no se refiere a un error gramatical ni a una falla tecnológica. Es, en cambio, una especie de lectura entre líneas de la comunicación digital, mensajes cortos, secos, sin matices emocionales ni señales de entusiasmo. Pero el dry texting no es simplemente escribir ok o jajaja sin ganas. Es, en esencia, una práctica comunicativa que nos habla de dinámicas afectivas, de cómo se distribuye la atención en tiempos de saturación digital y de la forma en que el silencio puede expresarse en una pantalla llena de palabras. ¿Qué es exactamente el dry texting? El dry texting se define como el envío de mensajes breves, monótonos y carentes de emoción. Son esas respuestas que parecen funcionar como un portazo digital: ok, ajá, sí. Respuestas que no abren la puerta a una conversación, sino que la cierran poco a poco. Aunque a primera vista podría parecer un estilo de comunicación inofensivo, el fenómeno tiene implicaciones más profundas, sobre todo cuando aparece en contextos románticos o de amistad cercana. Un mensaje seco no solo es breve, es emocionalmente opaco. La ausencia de emojis, de signos de exclamación, de preguntas que mantengan el diálogo, se traduce en una falta de reciprocidad en la interacción. Y aunque puede haber múltiples causas detrás de este estilo comunicativo, quien lo recibe suele interpretarlo como desinterés, fastidio o incluso desprecio. Imagina estar contando con entusiasmo una anécdota y recibir como respuesta un ok. La experiencia genera una sensación inmediata de vacío. El receptor no solo interpreta la respuesta como corta, sino como una confirmación de que su energía no está siendo correspondida. Este tipo de comunicación puede provocar dudas y ansiedad en quien recibe los mensajes. El dry texting hiere no por lo que dice, sino por lo que deja de decir. La ausencia de participación activa despierta inseguridades. ¿Estará molesto? ¿Le caigo mal? ¿Ya no le intereso? En ese vacío interpretativo, la mente suele llenar los huecos con suposiciones negativas. En relaciones de pareja, el dry texting repetido puede ser el preludio de un distanciamiento emocional. Si bien no todos los silencios virtuales implican la pérdida de interés, la rutina de mensajes secos va erosionando el sentido de cercanía y complicidad que sostiene un vínculo. El contexto lo cambia todo. Un punto importante es que el dry texting no siempre surge del desinterés. Existen contextos donde una respuesta breve no significa rechazo. Por ejemplo, una persona puede estar trabajando, conduciendo sin ánimo de hablar en ese momento. En tales casos, un ok puede ser solo una manera de decir, te leo, pero no puedo extenderme ahora. Sin embargo, la falta de claridad suele complicar las cosas. En la comunicación digital, el contexto se reduce al mínimo, no vemos el tono de voz ni los gestos del otro, apenas interpretamos caracteres en una pantalla. Y en esa fragilidad interpretativa, un mensaje seco se magnifica. Por ello, algunos expertos en comunicación recomiendan un principio de benevolencia digital: no asumir lo peor de un mensaje breve hasta que el patrón se repita de manera constante. El dry texting como reflejo cultural. Más allá de lo interpersonal, el dry texting también refleja ciertos aspectos de la cultura contemporánea. Vivimos en un mundo donde la inmediatez es norma, donde estamos expuestos a cientos de estímulos diarios y donde la atención se ha convertido en un bien escaso. Responder con mensajes secos puede ser una forma de autodefensa. La brevedad se transforma en estrategia para no desgastarse en un mar de notificaciones. Al reducir las interacciones a lo mínimo indispensable, algunos individuos protegen su energía, evitan conversaciones largas o se mantienen bajo control su exposición emocional. Pero también es cierto que, en muchos entornos, el dry texting se percibe como una falta de educación digital, una muestra de apatía que hiere tanto como un gesto descortés en la vida real.
Psicología del silencio digital. La psicología de la comunicación ha estudiado durante años los efectos del silencio en la interacción humana, y es que el silencio puede ser pausa reflexiva, resistencia, enfado, simplemente falta de palabras. Trasladado al terreno digital, ese silencio adquiere nuevas formas: respuestas monosilábicas, mensajes diferidos, ausencia de preguntas de seguimiento. El dry texting funciona como un silencio disfrazado de palabra. Es el equivalente a contestar en persona con un murmullo sin levantar la vista. Por eso, genera tanto desconcierto. Porque transmite distancia sin necesidad de declararla explícitamente. La paradoja es que el dry texting comunica mucho porque comunica poco. Y esa economía de palabras no es neutra, tiene un peso emocional desproporcionado. En una relación, por ejemplo, el diálogo fluido es un signo de reciprocidad y complicidad. El dry texting rompe ese equilibrio, porque convierte lo que debería ser un intercambio en una secuencia unilateral. Mientras una parte se esfuerza en mantener viva la conversación, la otra responde con la mínima expresión. Este desbalance puede derivar en frustración, discusiones y sentimientos de rechazo. Muchas personas relatan haber sentido que hablaban solas cuando se encontraban atrapadas en dinámicas de dry texting. Lo interesante es que, al mismo tiempo, algunos lo utilizan de forma estratégica. En ciertos contextos de seducción, responder de manera seca se percibe como un juego de poder, una forma de mostrar desapego para generar intriga o para evitar mostrar vulnerabilidad. Este uso consciente del dry texting convierte la práctica en una herramienta de manipulación emocional, lo que la hace aún más compleja. El papel de los emojis y los matices digitales. Algo muy importante a tener en cuenta en este tipo de comunicación digital es el rol que juegan los emojis. Estos pequeños símbolos funcionan como moduladores del tono en la conversación digital. Un simple sí no se lee igual que un sí frío y sin más. La ausencia de estos matices es uno de los sellos del dry texting. Al no incluir gestos digitales, las respuestas pierden calidez. De hecho, estudios recientes en comunicación han señalado que el uso de emojis ayuda a compensar la falta de lenguaje corporal en las conversaciones por texto. Por lo tanto, cuando alguien evita sistemáticamente añadir esos elementos, refuerza la impresión de frialdad y distancia. ¿Es posible evitar el dry texting? La respuesta corta es, no del todo. Siempre habrá momentos en los que una persona no pueda o no quiera extenderse en sus mensajes. Sin embargo, sí es posible minimizar su impacto. Una de las claves está en aprender a comunicar el contexto. Si alguien está ocupado, puede bastar con un simple, ahora no puedo hablar mucho, pero luego te escribo, para que el otro no sienta esa frialdad del dry texting. Del otro lado, quien recibe mensajes secos puede trabajar en no sobreracionalizar cada interacción. Recordar que no todo mensaje breve significa desinterés puede ahorrar malentendidos y sufrimiento innecesario. Redes sociales y la viralización del término. El concepto de dry texting ha cobrado fuerza gracias a redes como TikTok, Instagram y Twitter. Los usuarios más jóvenes comparten ejemplos cómicos, y a veces dramáticos, de conversaciones secas, convirtiéndolas en memes que cualquiera puede reconocer. Esta viralización no solo ha popularizado el término, sino que también ha creado una especie de código social compartido. Hoy, cuando alguien acusa a otra persona de ser un dry texte, no necesita explicar demasiado, todos entendemos la connotación. El término se ha convertido en un diagnóstico instantáneo de la falta de entusiasmo en la comunicación digital. Entre la cortesía y la honestidad emocional. Pero, ¿estamos obligados a responder siempre con entusiasmo? ¿Hasta qué punto es sano fingir interés solo para no herir al otro? El dry texting nos enfrenta al dilema de la sinceridad digital. A veces, un mensaje seco refleja ampliamente la verdad, no tenemos ganas de hablar. En ese sentido, puede ser una forma de honestidad emocional. Sin embargo, la falta de explicaciones deja a la otra persona sin herramientas para interpretar correctamente la situación. Quizá el reto no sea erradicar el dry texting, sino aprender a acompañarlo con señales claras. Reconocer que no siempre podemos o queremos conversar, pero comunicarlo de manera que no suene a rechazo personal. Un espejo de nuestras relaciones modernas.
Al final, el fenómeno del dry texting nos dice más de nuestra época que de los mensajes en sí. Nos habla de una generación hiperconectada pero cansada, deseosa de comunicación pero temerosa de la sobreexposición emocional. Nos recuerda que las palabras, incluso cuando son mínimas, tienen un poder simbólico enorme. En el fondo, el dry texting es un espejo de cómo equilibramos la inmediatez con la profundidad, de cómo navegamos la tensión entre la necesidad de conexión y la fatiga digital. Quizá lo más importante no sea juzgar al que escribe seco, sino preguntarnos qué lugar ocupamos nosotros en esa conversación. Si la comunicación se siente unilateral, si nos hiere la falta de reciprocidad, entonces es probable que el problema no esté solo en los mensajes, sino en la relación misma. El fenómeno del dry texting, cuando los mensajes dicen más de lo que aparentan. Marta Guerri, psicoactiva.com, etiqueta psicología, neurociencia, fisiología, terapia. Nos seguimos leyendo, escuchando y compartiendo. Sencillez-y-orden.es. Les sugerimos entren a las siguientes plataformas tecnocientíficas activas de ámbito internacional: radiosapiens.es y revistanube.com. Actualidad y máximo rigor científico, cultural y divulgativo.